ya ha quedado de manifiesto el fracaso absoluto y tremendo del sistema económico cambiario de Javier Milei y todo su gobierno. Y es que está pasando más o menos desapercibido, pero porque se está hablando de cómo se está devaluando el peso, de si la banda cambiaria está subiendo o bajando, de si ahora los argentinos pueden comprar dólares, pero cuidado, vamos a centrar el foco en lo importante. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional ha dado un crédito multimillonario de unas cantidades tremendas a Argentina? Porque lo necesitaba, porque no le quedaba más remedio. Le ha rescatado, es echarle el salvavidas en un momento en el que te estás ahogando, por culpa del diseño del sistema cambiario de Milei, que os recuerdo que decía, no vamos a devaluar el peso, no vamos a ceder al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Todo esto está controlado. Sois unos chantas y unos economistas que no tenéis ni idea, todos los que decís que vamos a acabar devaluando. Los que estáis diciendo que el peso está atrasado, es decir, que está artificialmente apreciado. Pues aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional, que ya se ha materializado con Argentina, lo único que demuestra es el fracaso rotundo del sistema de Milei, que ya adelantábamos muchos y no nos hemos equivocado, que era absolutamente insostenible, que era empujar la inflación para el futuro con la idea de llegar a las elecciones de octubre de medio término en una situación en la que pudiera sacar la bandera de tengo menos inflación. Bueno, pues aquí está la demostración. Este rescate del Fondo Monetario Internacional no va a salir gratis ni muchísimo menos, porque ya sabéis que el FMI no da dinero por la cara, no es una hermanita de la caridad, lo que hace es dar dinero para luego cobrar intereses por todo ese dinero, así que a corto plazo puede ser un salvavidas, pero a largo plazo te endeuda de por vida y encima hay requisitos, exigencias del FMI que tienen que ver con recortar todavía más las pensiones, con recortar todavía más el gasto público y tener un ajuste fiscal más elevado, con flexibilizar todavía más el mercado laboral, o sea que son las recetas típicas ortodoxas del FMI para cargarse todavía más la economía argentina con el único objetivo de, ya sabéis, extraer renta de los argentinos para pagarle al FMI y al resto de acreedores financieros. Eso es lo que ha logrado Javier Milei, endeudar todavía más y poner hasta el cuello a todos los argentinos. Y encima lo venden como una buena noticia, que salieron a anunciarlo el pasado viernes riéndose, diciendo jiji, jaja, que hemos logrado quitar el cepo, y por supuesto todos los palmeros de este gobierno están diciendo, bien, se ha quitado el cepo, que no es del todo cierto, porque no es todo el cepo lo que se ha quitado, no todas las condiciones, se ha flexibilizado, pero no se ha quitado todo el cepo. En cualquier caso, ¿cómo han cambiado el relato? Esta es la demostración de que su sistema cambiario, que decía, no, todo esto va a funcionar perfecto, ya tiro, no hace falta tener reserva, etcétera, era un fracaso absoluto y ahora va a aumentar la inflación, de hecho ya lo ha hecho en marzo porque se han adelantado los agentes económicos, seguirá subiendo en abril, seguirá subiendo en mayo y veremos a ver cómo sigue el resto de meses porque está la cosa que arde, hay mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, no se sabe cómo va a acabar esto. Han querido venderlo como tercera época o tercer régimen del sistema o de la política monetaria de Javier Milei, pero es mentira, es simplemente una exigencia del FMI. Lo que está haciendo ahora el gobierno de Milei no es lo que quería hacer, pero no le ha quedado más remedio porque su plan era una mierda y no funcionó como todos decíamos que iba a ocurrir. Vamos a hincarle el diente al asunto. Fijaos, la ayuda monetaria, entre comillas ayuda, ya sabéis que al fin y al cabo esto lo van a tener que devolver por parte de organismos internacionales, es una locura, es una locura. Esto, si no llega a ser porque está Donald Trump ahí ayudando, al final parece que le ha venido muy bien llevarse a Milei, al menos a corto plazo, con la administración Trump, porque si no, no se entiende cómo el FMI da otros 20.000 millones de dólares, ¿vale? 20.000 cuando Argentina ya era el deudor número uno del FMI y tenía más de 40.000 millones de dólares, ¿vale? Pues nada, ahora otros 20.000, aunque una parte sean para volver a pagar los vencimientos, pero qué locura, ¿no? De darle todavía más dinero a alguien que te debe y que no termina de pagarte. O tenemos también el Banco Internacional de Desarrollo, 10.000 millones de dólares más, y el Banco Mundial, 12.000 millones de dólares más. O sea, esto es una locura. Es una locura que no se entiende si no llega a ser porque Milei es de ultraderecha, o liberal coqueteando con la derecha, o ultraderecha, como lo queráis ver, y ha tenido pues muy buena acogida en el mercado internacional financiero. Por lo de Donald Trump y tal. La clave es, como os digo, esto a corto plazo es un bazooka
¿vale? Hay que entenderlo, es muchísimo dinero que se convierten en reservas del Banco Central y el gobierno de Milei va a tener a corto plazo muchísima munición para poder controlar su tipo de cambio, para atender a cualquier imprevisto financiero provocado por Donald Trump y su guerra arancelaria o por lo que sea. Pero a medio y largo plazo esto es una condena. Es una condena porque todo este dinero hay que devolverlo con intereses. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. Y claro, ahora mismo está muy bien, el gobierno de Javier Milei, hoy tengo suficientes recursos, pero ¿qué va a pasar cuando tenga que devolver todo ese dinero? Que por cierto, a lo mejor no está Milei porque hay que empezar a devolverlo en el año 2029. O sea que es una losa tremenda para las generaciones futuras en Argentina, ¿no? Locura que suman 42.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, de verdad. Voy a insistir en eso para que no lo perdamos de vista. Aquí os traigo un meme que revela y demuestra cómo, aunque el presidente de Argentina vaya cambiando y sea diferente el del año 99 como el año 2015 como el año 2024, la clave es que De la Rúa, Macri y Milei han hecho exactamente lo mismo porque tienen los mismos ministros, prácticamente los mismos, ¿vale? Exceptuando el de Santiago Caputo en el año 99, el resto son los mismos. Entonces, si tú haces exactamente lo mismo que en los años anteriores, con la misma gente, ¿qué creéis que va a ocurrir? Lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Va a ser un desastre absoluto que aunque no luzca ahora a corto plazo, de nuevo esto es simplemente ganar tiempo y empujar el problema al futuro. Un problema que no se va a terminar de solucionar si Argentina se sigue endeudando a expuerta con organismos internacionales, que los argentinos lo saben muy bien, lo saben perfectamente lo malo que es endeudarse con organismos internacionales. Pues nada, ahí está Milei metiendo todavía más en el barro a los argentinos, ¿no? Fijaos, esto es lo que os decía, como el FMI, que tiene acreedores, o sea, sus propios propietarios son China, son Alemania, son Estados Unidos, Francia, ¿cómo es posible que permitan que tu mayor deudor, que, fijaos, que llegó a suponer hasta un 45% de todo lo que le debían a este organismo, ahora vuelva a prestarle 20.000 millones de dólares? Es que no se entiende, es que no tiene sentido, de verdad, no tiene ningún sentido económico, lo tendrá político o, que si lo queremos ver de otra forma, es un negocio a largo plazo por parte del FMI, te presto muchísimo dinero que me tendrás que devolver, pero ya os digo yo que esto es muy difícil que vaya a ser devuelto, ¿no? Ahora, tras este nuevo préstamo, se va a volver a llegar al 45% de todo el peso de la deuda del FMI, que se le debe al FMI. O sea que, a pesar de que Argentina se estaba desapalancando desde el año 2020, como podemos ver ahí, pues resulta que llega Milei y todo lo deshecho lo vuelve a hacer. Locura, locura y una barbaridad. Fijaos, solamente para el año 2025, ¿vale?, el FMI le va a dar 15.000 millones de dólares, ¿vale?, y el resto de organismos 6.100, ¿vale? Y de forma inmediata el FMI 12.000, que es muchísimo dinero. Va a ser además concretamente el 15 de abril. El resto de organismos 1.500, ¿vale? Y luego ya adicional hasta junio de 2025, otra cantidad. Bueno, ahí para que veáis que encima que le van a dar muchísimo dinero, se lo van a dar casi todo ya, ¿vale? Aquí en los primeros días. O sea que es también un trato de privilegio, podríamos decir. Seguramente por su cercanía a Donald Trump, ¿no? Y ahora aquí tenéis, pues, los vencimientos, ¿no? O sea, perdón, bueno, esto es un poquito más de lo mismo, cómo se le va a ir entregando toda la cantidad de dinero y tal. No, esto no me parece lo más relevante, para que veáis que se le da 12.000 en el primer día. Sino esto es lo que es más importante. Fijaos, las barras en azul es todo lo que hay que devolverle, todo lo que se le devolvió a el FMI, ¿vale?, por haberse endeudado en el pasado, por haberse endeudado en el año 2018, ¿vale? Macri endeudó a Argentina en unos niveles estratosféricos y se le ha ido pagando un montón de dinero al FMI y se había ido reduciendo deuda. 2021, 2022, 2023 y 2024, incluso contando con el año de Milei, ¿no? Pero llegaron a un acuerdo y dijeron, oye, vamos a extenderlo en el año 2022. El gobierno de Alberto Fernández dijo, vamos a todo esto que te debemos, vamos a llevarlo al futuro porque no podemos pagarte. Y entonces, fijaos, eso es lo rojo. Los rojos son todo lo que le debe Argentina al FMI por el endeudamiento de Macri, pero llevado al futuro, a 2026, 2027, ahí lo tenéis hasta el año 2034. Argentina todavía le va a tener que pagar por el préstamo de Macri, ¿vale? Y ahora fijaos, lo amarillo es lo nuevo, es Milei, es la deuda que ha contraído Javier Milei con el FMI. Se le va a tener que empezar a pagar en 2029, que a lo mejor ya no está Javier Milei y el siguiente gobierno lo va a tener que hacer 2030, 2031, hasta el año 2038. O sea, esto se llama condenar el futuro de un país. Enhorabuena, Milei.
enhorabuena, tú que cuando eras diputado y estabas en la oposición decías que era una barbaridad endeudarse con el FMI porque lastraba a las generaciones futuras, le ponían un peso tremendo y tal. Pues nada, ahora en este hombre obviamente no se puede confiar, su palabra no vale absolutamente nada y encima hace lo contrario de lo que dice. Bueno, pues esto es un desastre, esto es un fracaso, esto es una barbaridad y esta gente salió feliz a la rueda de prensa a decir, bien, hemos quitado el cepo, no sé qué, pero ¿cómo se puede ser así? Es increíble, es alucinante, se ríen en la cara de todos los argentinos. Vamos con las condiciones del acuerdo, porque ya os decía, esto no es te doy dinero, ya está, no, esto es te doy dinero, me das a mí a cambio de intereses y encima te pongo condiciones, que tienes que respetarme. Cosas que no quería hacer Milei en absoluto. Os recuerdo que Milei lo que quería hacer era llegar a las elecciones con ese crawling pega al 1%, que significa que mi tipo de cambio oficial, mi peso se va depreciando al 1% cada mes. Y lo tengo más o menos controlado porque eso me genera inflación. Bueno, pues llega el FMI y dice, yo no te voy a dar los dólares para que tengas el peso artificialmente apreciado y tu gente se lo gaste en Brasil o en Chile de vacaciones o comprando productos. Así que vas a devaluar, vas a depreciar, reducir el valor del peso en comparación con el dólar, ¿vale? Y eso es lo que se ha hecho. ¿Habéis visto algún gobernante de Milei diciendo hemos devaluado? No, ni lo vais a escuchar, porque se han inventado ahora que no han devaluado, sino que han creado unas bandas de fluctuación. Es lo que le ha exigido, o al menos es lo que han llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y aquí podéis ver en qué consiste. Piso de la banda, 1.000 pesos, ¿vale? Por cada dólar, 1% mensual. Cada vez que el tipo de cambio opere en el mercado libre al contado, en el valor inferior de la banda, el Banco Central procederá a comprar dólares para defender el valor en la misma. Y en el proceso, acumular reservas internacionales. La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del Banco Central no será esterilizada. Esto quiere decir que va a haber emisión monetaria. O sea, ya hemos roto dos compromisos de Milei, ¿vale? Dos cosas sagradas para Milei. Una era, no voy a devaluar, con estas bandas se ha devaluado, ahora vamos a ver los datos, cuánto se ha devaluado el peso. Y en segundo lugar, oye, que Milei decía, yo no quiero crear más dinero, todos los pesos que estoy inyectando por un lado los voy a quitar por el otro. Pues ya no puede hacerlo, ya no puede hacerlo. O sea, este programa, este nuevo sistema cambiario no es el que Milei quería hacer, porque el que estaba haciendo era insostenible. Era una mierda, era una basura, hay que decirlo así con estas palabras, y ha llegado el FMI y le ha puesto otro sistema, que también es una basura, en cualquier caso es algo más lógico, desde un punto de vista ortodoxo al menos, pero la clave es que el plan de Milei ha fracasado. Y poco se habla de esto, ¿no? Facilitando la remonetización. Bueno, esto ya está. El techo de la banda. El techo, que es la parte de arriba, ahora voy a enseñaros un gráfico, es 1.400 más 1% mensual. Y de nuevo lo mismo, ¿no? Cada vez que el tipo de cambio opere en el mercado, en el valor superior de la banda, el Banco Central procederá a vender dólares para defender el valor en la misma. Es decir, os pongo aquí un grafiquito para que se vea mejor. La banda que veis es lo que tenéis a la derecha, ¿no? Va a ser un techo y un suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el valor del dólar, del peso en comparación con el dólar? El oficial es la línea azul, ¿vale? Eso es lo que yo decía, que con el régimen de Milei se deprecia cada mes un 1%. Antes era un 2% y luego un 1%. Pero bueno, la clave es que en la línea azul, como veis, empezó en 818 pesos por cada dólar y ahora mismo, en el último día, era 1.076, ¿vale? Entonces, por cada dólar te dan 1.076. La línea naranja es el paralelo, es decir, yo no puedo ir al Banco Central, pues me voy fuera, me voy a los agentes económicos, a otros mercados y ahí me voy cambiando el dólar, ¿no? Y eso ya sabéis que también estuvo controlado por Milei desde julio de 2024, pero la clave es que acabó en 1.343, ¿no? Entonces había una brecha del 25%. Entonces, fijaos, las bandas, ¿eh? Las bandas van desde 1.400, que está casi por donde estaba el dólar paralelo, y luego cada mes se va depreciando, o sea, se va aumentando en un 1%, por eso para diciembre de 2025 estará en 1.516, y el suelo se pone casi donde estaba el tipo de cambio oficial, y va de nuevo ampliándose a un 1%, de forma que en diciembre de 2025 estará en 923. Ya, simplemente el diseño de estas bandas nos dice mucho, nos dice que el gobierno está poniendo las bandas más cerca, fijaos, más cerca de donde estaba el dólar paralelo, el dólar ese que intervenían en el mercado secundario, que en el dólar oficial, que estaba absolutamente apreciado, solo te da 1.076 1.076 pesos por cada dólar. Entonces, ya esto nos está diciendo que Milei no tenía razón.
cuando decía, no, el peso está bien, el peso oficial al 1076 está bien. Y ahora vamos a ver los datos, cómo está la cosa, y de nuevo le quitan la razón a Milei, ¿no? ¿Y qué pasa si sube? Porque la idea es que flote libremente, entre comillas, ahora lo vamos a ver, libremente entre esas bandas. Si sube por arriba, entonces tiene que intervenir el mercado, el Banco Central, para que no suba tanto, y si baja de ese suelo, también lo mismo, ¿no? Que es lo que acabamos de leer. Pero fijaos que también en este comunicado del Banco Central de la República Argentina dice lo siguiente: ¿qué ocurre en el centro de la banda? En esa zona en la que supuestamente va a fluctuar libremente. Dice: se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen. El Banco Central podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales, así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada. Fijaos lo que está diciendo. Está diciendo que cuando suba por las bandas se intervendrá, cuando baje también, pero te está diciendo que en medio también, ¿vale? En algún momento podrá considerar la compra de dólares en función de su objetivo macroeconómico de acumulación, así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. O sea, no quieren que haya volatilidad. Si hay una volatilidad muy loca dentro de las bandas, también van a intervenir, que es probablemente lo que hayan hecho hoy, aunque no tenemos todavía pruebas fehacientes al respecto, ¿no? Y además dice, en ningún caso la intervención será esterilizada, o sea que van a inyectar más peso, a pesar de que Milei había dicho no más monetización. Pues no, que va, te has visto obligado a monetizar esto. Por cierto, cuando vamos a, esto que os he leído es el comunicado del Banco Central de la República Argentina, cuando nos vamos al acuerdo entre el FMI y Argentina, nos encontramos cosas que al menos en la redacción parece diferente, fijaos, aquí dice, os leo, la regla de intervención, ¿vale? Para el mercado, dice el Banco Central, irá la banda ofrecida al suelo y tal. A ver dónde viene lo que os quiero leer. Dice, y en el programa, incluyendo la reserva. Dice, generalmente aquí las intervenciones no serán esterilizadas y serán consistentes con el programa monetario de autoridades y el objetivo de asegurar un buen funcionamiento del mercado, ¿no? O sea, aquí se está diciendo que, de nuevo, un poquito lo contrario. O sea, aquí dentro yo no encuentro lo que se está diciendo de que podrán intervenir dentro de las bandas. A lo mejor, como son 138 páginas en el informe, venga en algún sitio. Pero aquí no viene, ¿vale? Aquí no dice nada de que se pueda hacer. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues os podéis imaginar cómo estaban los... Bueno, aquí podéis ver un poquito cómo estaban las cotizaciones de los dólares paralelos, ¿vale? El blue está en 1375, el MED en 1268 y el oficial está en 1097, muy pegado al suelo, ¿no? Vamos a ver, antes de cuáles son los datos que tenemos hoy día, vamos a ver cómo ha quedado de depreciado el peso. Vamos a ver qué es lo que ocurrió el viernes. Porque os pongo en situación, ¿vale? El viernes que se hizo ese comunicado de va a haber unas bandas y por lo tanto lo más previsible es que se vaya a depreciar el peso porque estaba artificialmente apreciado. Además las bandas nos lo están diciendo un poco. Hemos puesto en 1000 el suelo y es que está el oficial en 1097. O sea que tú supones que va a ir hacia arriba, no va a ir hacia abajo. Por eso lo has puesto tan cerca del suelo y el techo tan alto, ¿no? Pero en ese momento, ese mismo día, fijaos que el Banco Central compró, ¿vale? Peso y entregó dólares por valor de 398 millones de dólares. Tremendo, ¿vale? A un precio muy, muy bajo, el de 1097. Y os explico esto qué quiere decir con un dibujito, ¿vale? En Argentina hay empresas que tienen que comprar cosas fuera, ¿vale? Por ejemplo, maquinaria, como veis aquí en este dibujito. Y a cambio tienen que pagar en dólares por esa compra, ¿no? ¿De dónde sacan los dólares? Pues los sacan del Banco Central, ¿vale? Le dicen al Banco Central, oye, dame dólares, yo te doy pesos, ¿vale? Pero el precio es lo importante. Entonces, ¿por cuánto dinero lo hicieron? Bueno, 398 millones, que es una barbaridad, que los días anteriores eran 80, 100 y poco, 60 cada día. Pues el viernes el Banco Central entregó dólares por casi 400 millones, que es una locura, que es muchísimo dinero, a un precio tirado. O sea, pensad que ese tipo de cambio significa que por cada dólar son 1078 pesos, ¿vale? O sea, estaba casi regalando, por así decirlo, los dólares a los importadores. Importadores que, ¿por qué ese día compraron tanto? Porque sabían que se iba a depreciar el peso al día siguiente, o el lunes siguiente, o porque tenían información privilegiada y sabían que se iba a depreciar sí o sí.
Esto no lo sabemos, pero desde luego es lógico que haya aquí sospecha de que Caputo y todo su equipo, antes de anunciar esto, se lo dijo a no sé quién y dijo, oye, comprad ahora dólares porque va a ser mucho más barato, aunque no necesitéis todavía los dólares, porque no tenéis que comprar todavía maquinaria o lo que sea, pero compradlo ahora que os va a salir muy barato. Y fijaos, 400 millones. Incluso aunque no lo hubiera hecho así directamente como os estoy contando, que es utilización y aprovechamiento de información privilegiada, ya es súper injusto que los importadores se hayan beneficiado de un precio tan bajo cuando ya a día de hoy está mucho más alto, ¿no? Y vamos a ver en cuánto está. Fijaos, nada más empezar el día, el lunes, el dólar empezó, el peso empezó en 1.250. O sea, ya esto es un salto tremendo. Recordemos, estaba en 1.078, ¿vale? Por cada dólar te dan 1.078 pesos. Ahora resulta que por cada dólar, en el inicio del día, te da 1.250, ¿no? O sea, significa que el peso se ha depreciado. Necesitan muchos más pesos para comprar un dólar, ¿no? Y por cada dólar te dan mucho más pesos, ¿no? Aquí tenéis el resultado hasta los últimos minutos que lo he podido ver, ¿vale? El tipo de cambio oficial es el rojo, que es el más importante, ¿eh? Ahora veremos por qué. Es al fin y al cabo el que utilizan los importadores para comprar, ¿no? Estamos viendo, estos importadores están comprando aquí productos fuera, ¿no? Si ahora, a partir del día de hoy, ya te sale mucho más caro, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a comprar productos más caros que a su vez contagiarán al resto de la economía argentina. Por eso una depreciación de en torno al 15%, que es lo que hemos visto hoy, o fijaos en ese primer momento que era en torno a un 16%, eso buena parte se va a trasladar a los precios, ¿vale? Esto siempre funciona así, es inflación importada, ocurrió en diciembre de 2023, también en agosto de 2023 con la devaluación de masa y probablemente ocurrirá ahora, y ahora lo comentamos porque ya ha ocurrido en marzo, ya los precios se han movido hacia arriba en Argentina y en algunos casos mucho, ¿vale? Y esto tiene que ver con la depreciación que Milei quería evitar a toda costa, pero que se le han impuesto por la fuerza si quería seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, fijaos que esta es la evolución que os comento y ha habido pues una especie de confluencia con el resto de indicadores que son los del paralelo, porque ya es una unificación, ¿no? Si casi todo el mundo, porque las empresas todavía no pueden hacer todos los cambios que les dé la gana, porque no han quitado el cepo del todo, pero si casi todo el mundo puede operar indistintamente en el mercado oficial como en el paralelo, lo lógico es que esto tienda a confluir. ¿Y dónde están confluyendo de momento? Pues fijaos, ¿no? Hacia el 1200. Hacia el 1200, ¿no? Que es justamente el punto medio entre el techo, 1400, y el suelo, 1000. ¿Esto es casualidad? La verdad es que no lo sé, pero no es raro que uno vaya a ver cómo están los datos y fijaos, os voy a traer aquí los datos actuales. No sé si se ve ahora bien, si se puede ver bien aquí la evolución. Ahora mismo está en 1194, ¿vale? Pero fijaos, el salto, ¿no? De 1074 llega el lunes, abre el mercado y pasa a 1169. Luego a 1179, 1187, 1190, 1200. Y fijaos que desde 1200 está casi plano. Está casi plano. Baja a veces, sube un poquito, ahora ha bajado otra vez. ¿Eso es casualidad? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. ¿Por qué se ha quedado ya en 1200? O sea, es que no tiene mucho sentido. Aquí lo lógico es sospechar que el Banco Central está interviniendo. Hemos visto que lo puede hacer. No tenemos pruebas todavía y no podemos asegurarlo. Pero qué casualidad que el precio esté justamente en el punto medio de 1400 y 1000. Que parece que hay ahí una mano que está señalando a que vaya por ahí, ¿no? Interviniendo para que vaya por ahí. Además, cuando nosotros vamos a ver los futuros, que los futuros ya sabéis que son contratos de dealers, de agentes financieros que dicen, yo te voy a hacer aquí un intercambio en el futuro de pesos con dólar a este precio. Y por lo tanto es como una especie de apuesta, es una especie de predicción de lo que va a ocurrir. Fijaos, los futuros ahora mismo para mayo de 2025 están en 1230. Y subiendo hasta diciembre de 2025 en 1405, que estaría por encima del techo actual, pero no por encima del techo para entonces, ¿vale? Entonces, de momento, los mercados están no suponiendo una devaluación drástica del peso, ¿vale? Hasta el momento se ha depreciado en torno a un 11-12%. Podéis hacer el cálculo, ¿no? Si está en 1070 y ahora está en torno a 1200, pues eso es eso, ¿no? Más o menos un 10%. Y lo que se prevé es que se va a seguir devaluando, ¿no?
Pero si no se devalúa con mucha más fuerza, porque esto ya es quitarle la razón a Milei, ¿no? Él decía, no estaba el peso apreciado, se acaba de demostrar que sí, estaba artificialmente apreciado y se ha devaluado, en torno a un 10% que no quería que ocurriera eso, ¿no? Pero ¿por qué solo un 10% y no más? Bueno, pues porque si está el Banco Central con una munición tremenda interviniendo el mercado, pues a lo mejor eso es lo que lo explica. O no, o a lo mejor están los agentes económicos viendo aquí que con toda la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, ¿para qué vas a estar yendo en contra de él si al fin y al cabo te puede torcer el brazo en cualquier momento, ¿no? Entonces os explico aquí alguna serie de incentivos que existen, porque imaginaos que vosotros sois exportadores, ¿no? Es decir, que sois empresas argentinas que estáis vendiendo lo que sea, fuera. Hidrocarburos, soja o lo que sea. Os van a llegar dólares, porque os los van a comprar en dólares. Bien, ¿qué hacéis con esos dólares? Vais, porque no solo necesitáis dólares para vuestra operativa, sino que necesitáis pesos para pagar salarios, para pagar provisiones, para pagar impuestos. Entonces, los tenéis que cambiar en algún momento al Banco Central, ¿no? Aparte que hay una proporción que es de obligado cumplimiento. En cualquier caso, tú vas a cambiar los dólares al Banco Central cuando mejor te venga, ¿no? Tú tienes dólares y dices, ¿cuándo los vas a cambiar? Cuando cada uno de esos dólares te dé 1.200 pesos, como está ocurriendo ahora, o cuando esté en 1.400 pesos, ¿vale? Porque esto es posible. Según las bandas que acabamos de ver, el techo ahora mismo podría llegar a 1.400. Entonces, ¿qué va a hacer el exportador? ¿Va a liquidar esos dólares? No quiere esperar. Quiere decir, a ver, si la banda me está diciendo que el peso en algún momento puede llegar a 1.400, si yo cambio mis dólares ahí, me van a dar mucho más dinero en pesos, ¿no? Porque yo tengo mis dólares, pero al cambiarlos, en vez de que me den por cada uno 1.200, me darán 1.400. Entonces, los incentivos de los exportadores es, de momento, no ir a cambiar los dólares que tienen, ¿vale? Y por lo tanto, eso a su vez es una fuerza que mantiene estable el valor del peso, porque si fueran en masa a cambiarlo, pues bajaría, obviamente, ¿no? Y luego tenemos pues la situación inversa, que son los importadores, las empresas en Argentina que compran productos fuera, ¿no? Para poder comprarlo necesitan dólares, se lo piden al Banco Central. ¿Se lo van a pedir a 1.200 o van a esperar a que baje a 1.000? Porque el suelo hemos visto que podía ser 1.000, entonces eso es más barato, necesitan menos peso para comprar la misma cantidad de dólares, ¿vale? Entonces, de nuevo lo mismo, no tienen incentivo ahora mismo, aunque no sabe cómo va a ir obviamente la evolución, pero ¿y si baja a 1.000? Entonces, de nuevo, son incentivos, aunque esto parece mucho menos probable, porque había muchos análisis de que el peso argentino estaba artificialmente apreciado, entonces es raro que vaya a bajar a 1.000, pero podría ocurrir si el Banco Central genera las expectativas y se monta una bicicleta financiera en torno a 1.000, ¿vale? En cualquier caso, seguiría siendo un peso artificialmente apreciado, le daría un golpe tremendo a la industria argentina y habría atraso cambiario. Pero que eso puede ocurrir, podría ocurrir si el Banco Central, con toda su munición, que es lo que hay que entender, interviene en el mercado para lograr eso. Aunque haya bandas, sobre el papel hay bandas, bien, pero tú estás interviniendo también dentro de las bandas, ¿vale? Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero luego hay muchos visos de que esto no vaya a acabar bien, como os estoy diciendo, ¿no? Esperad que me sale aquí una cosa. Quiero quitarla. Ya, perdón, nada. A ver, fuera esto. Fijaos, esto es muy importante. Las metas de reserva en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Es la tercera comida de sapo que ha tenido que hacer Milei, ¿vale? Se ha tenido que tragar otro sapo con esto, porque Milei no quería almacenar reservas. Decía, no hace falta que el Banco Central de la República de Argentina tenga mucha reserva en dólares para afrontar cualquier imprevisto, porque en realidad, con quitar todos los pesos que hay y no emitir nuevos, así en el momento que se quieran cambiar no va a haber muchos pesos y por lo tanto su precio va a ser más elevado de lo normal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el acuerdo del FMI le ha obligado a obtener reservas. Fijaos, ahora mismo que hay reservas internacionales netas de menos 5.000 millones de dólares, el acuerdo te dice que para el 13 de junio de 2025 tiene que estar ya en cero, ¿vale? En cero. Y para diciembre tiene que estar en 4, o sea, en 4.000 millones de dólares. Esta va a ser la clave de todo este asunto. O sea, Milei, que tiene ahora una cantidad tremenda de dólares, insisto en ello, no los tiene para hacer lo que quiera, los tiene para
mantener un sistema de cambio más o menos estable, conseguir todos los dólares que pueda y entonces ir pagándole al Fondo Monetario Internacional y manteniendo reservas al mismo tiempo. Mantener reservas, fijaos, que es una barbaridad, que estamos hablando de que gane 9.000 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2025. Eso es tela, eso es muchísimo. Muchísimos dólares que tiene que acumular más allá de pagar todas las deudas que tenga. Importante eso, más allá de utilizar todos los dólares en mantener el tipo de cambio estable. O sea, esta meta de reserva las cumplirá Argentina. Yo creo que no, la verdad, me parece una meta muy exigente y veremos a ver si lo logra hacer. Pero desde luego esto suena a locura y vuelvo a lo mismo, es el plan del FMI, no el que quería Milei, que era todavía peor, pero bueno. Y además más condiciones, recortes, ajustes fiscales más graves. En el propio documento del FMI se puede leer en una parte que con toda esta incertidumbre causada por Donald Trump con la guerra arancelaria, ahora Argentina tiene que recortar todavía más, tiene que ajustar todavía más, tiene que aplicar todavía más la motosierra. O sea, locura para no solo la gente en Argentina, que lo va a sufrir en sus carnes, sino también para la actividad económica, porque cuando tú más recortes, peor le va a ir a la actividad económica, a la economía en general. Y fijaos, el ajuste que se prevé en el total, que sea de 0,5, fijaos que reducción en subsidio 0,6% del PIB. Locura, significa que van a recortar sobre todo quitando subsidio al transporte, al combustible y a cualquier cosa que tengan activado hoy de momento, ¿no? Y hay más cosas ahí, como podéis ver, hay reforma también impositiva, pues aumentarán impuestos. De hecho, hoy mismo Milei ha anunciado que va a volver a aumentar los impuestos sobre las retenciones, que la había bajado temporalmente hasta junio, ¿no? O sea que viene de nuevo una motosierra que no es solo recorte de gasto público, sino que incluso incremento de impuestos, ¿no? De hecho, podemos ver en el propio acuerdo del FMI que para contener las presiones potenciales de los salarios. O sea, se está hablando de recortar también en salarios, moderar el crecimiento de los salarios, flexibilizar el mercado laboral. Las recetas de toda la vida del Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas Milei está encantadísimo de hacer, pero que lo único que hacen es empeorar las cosas, ¿no? Y ahora aquí, fijaos, pues ya casi como anécdota. Dice, la asistencia técnica del fondo continuará apoyando a las autoridades para implementar las ponderaciones actualizadas para el índice de precio al consumo. O sea que hasta el FMI se ha dado cuenta de que está mal calculado el IPC de Argentina porque utiliza una canasta básica de hace 20 años y así no te da la ponderación justa y representativa, ¿no? Y hablando de inflación, ya os decía que ha aumentado bastante, porque en Argentina llevaba una inflación en torno al 2,7 y 2,2, como ahí podéis ver, entre octubre y febrero, ¿vale? Octubre de 2024 y febrero de 2025, y en marzo se ha disparado al 3,7%, que es mucho, ¿vale? Es mucho en comparación con lo que venía experimentando, y eso tiene que ver con la expectativa de devaluación que hemos comentado. Sabemos que Milei está discutiendo durante mucho tiempo con el FMI porque va a haber una devaluación y no quiere Milei eso, así que como va a haber una devaluación yo me adelanto y voy a elevar los precios porque ya sé que me va a costar más obtener precios en el extranjero, ¿vale? Así es como funciona el canal de transmisión que se llama inflación importada y esto lo veremos en abril y seguramente lo veremos en mayo. Es decir, que la inflación va a seguir aumentando porque si estamos hablando de que el peso se ha depreciado en torno a un 10%, pues habrá que esperar un incremento de los precios en torno a eso simplemente por esta transmisión, ¿no? De hecho, la rúbrica que más ha sufrido ha sido educación por una cuestión estacional y el siguiente alimentos y bebidas, que es 5,9%, que es un montón, y prendas de vestir y calzado, 4,6% han aumentado los precios en solo un mes. O sea que la inflación ha vuelto a asomar la patita y lo seguirá haciendo. Veremos a ver si esto es sostenible en el tiempo o no, va a depender de lo que ocurra, de cómo utilicen los dólares el Banco Central. Pero que esto ya va a jugar en contra de las condiciones de vida de la gente, pues está clarísimo, ¿no? Fijaos que aquí se puede ver bastante el repunte del IPC del Index, que es la línea azul. Fijaos, ya ha subido todo eso en marzo de 2025. Veremos a ver cuánto sigue subiendo, pero ya nos está recordando unas tasas que son parecidas a las que había en el año 2021, que eran elevadas ya de por sí, aunque luego se hicieron muchísimo peor, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir hasta agosto de este año, porque hasta ese momento probablemente las metas de reserva sí puedan
cumplirse, por lo que os voy a comentar, ¿vale? Hay dos motivos fundamentales. Uno es que durante estos meses hasta agosto es cuando se produce la cosecha gruesa del sector agroalimentario en Argentina, ¿no? Aquí podéis ver cómo los ingresos por dólares debido a la liquidación de los productos agrícolas, ¿vale? Ya hasta la cosecha se vende, se obtienen dólares y esos son muchos dólares, fijaos. En mayo, junio, julio, agosto, son meses en los que hay mucha entrada de dólares y esto es muy probable que vaya a ocurrir más o menos lo mismo en el año 2025, ¿vale? Así que el Banco Central de la República Argentina le van a llegar muchos dólares. Al mismo tiempo, os recuerdo que los importadores, ¿vale? Estos de aquí, que compraron un montón de dólares el mismo viernes, los compraron sin necesitarlo, ¿vale? Entonces ya tienen acumulado, ya se lo han comprado. Ahora no le van a ir a comprar tantos porque tienen bastante por haberse adelantado, ¿no? Así que no se les va a quitar mucho al Banco Central en la siguiente semana y al mismo tiempo se les va a dar mucho al Banco Central por esto que os estoy diciendo, ¿no? La venta gruesa de la cosecha, ¿no? Entonces, en estos primeros meses, el Banco Central de la República Argentina sí va a obtener un montón de dólares y además, especialmente por esto, ¿no? Milei mismo ha anticipado que en junio volverán a subir las retenciones al campo tras la baja temporal que rige desde fines de enero. Y encima ha dicho literalmente, avísenle al campo que liquide ahora. Que está claro, que es lo que quiere Milei. Milei lo que quiere es obtener dólares para afrontar todas las deudas que tiene y sobre todo acumular reservas, ¿vale? Entonces eso es un problema para la ciudadanía argentina, pero sería algo positivo para las metas de dólares, ¿no? Así que en los primeros meses, al menos hasta agosto, parece que no va a tener problemas, pero ya veremos qué ocurrirá después, ¿no? Y sobre todo por el segundo elemento que me falta por deciros. O sea, las ventas de hidrocarburos en Argentina van a todo tren. Aquí tenéis proyecciones de YPF en unos niveles que no había ocurrido nunca en la historia de esta empresa ni del sector de hidrocarburos en Argentina, de combustibles fósiles, y tiene que ver con lo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? El gasoducto de Néstor Kirchner, sacar los yacimientos de vaca muerta y comercializarlos. Todo eso que es debido a la intervención pública de los gobiernos anteriores ahora está beneficiando al gobierno de Milei, que en teoría no invertiría jamás en la vida en algo así, pero le está sacando las castañas del fuego porque hay una evolución tremendamente buena y esto da muchos dólares. Entonces fijaos ahí la evolución, ¿vale? La evolución es muy buena, la que se prevé que va a ocurrir, que es la línea azul, como lo veis, son las exportaciones. Esto le podría dar muchos dólares a Argentina y así cumplir las metas de reserva, a no ser que Donald Trump la siga liando, claro, porque esto ya lo hemos comentado también. El precio del petróleo crudo se ha desplomado, ha bajado incluso hasta por debajo de los $60 por barril, y eso es un precio que obviamente todo lo que venda Argentina fuera, pues como es a menor precio, pues ingresará menos dólares, con lo cual es un problema porque lo comido por lo servido, podríamos decir, ¿no? Por un lado está vendiendo más petróleo fuera y venderá más, pero al mismo tiempo lo cobrará a menor precio, así que ingresará menos, ¿no? Veremos a ver cómo queda el resultado, pero la verdad es que hacer predicciones sobre esto es muy complicado, pero yo creo que el gobierno de Milei va a tener cierta paz y estabilidad al menos hasta septiembre, por esto que os estoy diciendo, ¿no? Sobre todo la cosecha gruesa y sobre todo lo que entre por hidrocarburos. Suficientes dólares para mantener el tipo de cambio controlado, suficientes dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda externa y suficientes dólares para cumplir con esas metas. El problema será después. ¿Después qué ocurrirá? Pues eso está por ver, evidentemente, ¿no? Pero la clave es que Argentina ahora mismo ha tenido una especie de aire fresco en su sistema financiero y monetario, pero a cambio de generar problemas a medio y largo plazo, ¿no? Con todos estos recortes que ya no se han anunciado e impuestos, también con toda esa deuda que en algún momento habrá que pagar y significará que los argentinos tendrán que pagar más y extraer mucha más renta, en fin, que esto lo único que revela es que el proyecto económico de Javier Milei ha sido un absoluto desastre, que ha tenido que ser rescatado por el FMI, un organismo que él odiaba y que en teoría jamás iba a acudir a él, y que presenta un nuevo horizonte. Ahora estamos en otro partido, ya el partido de Milei lo perdió, ha sido rescatado y a corto plazo le puede ir más o menos bien, pero a medio y largo plazo las cosas se van a poner muy difíciles, sobre todo para la ciudadanía argentina. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.